No se le escucha, Lice. No le escucha, Lice. Jóvenes, muy buenas tardes. A ver si me escuchan ahí. ¿O no los escucho? Ahí sí, Lice. ¿Están escuchando? Sí, Lice, buenas tardes. Muy buenas tardes, jóvenes. ¿Sí me escuchan fuerte y claro? Disculpen. Sí, Lice, buenas tardes. Ya, muchas gracias, jóvenes. Es debido a lo que al internet está un poco lento, entonces tengo que estar haciendo estas preguntas cada vez. A todos nos puede suceder, incluso a ustedes también. Entonces, bueno, jóvenes, entonces yo, de mi parte como tutor, pues, claro que no es el 1 de enero, ni ya estamos el 11 de enero, pues desearles a ustedes un feliz año, que este año sea lleno de éxitos y que cumplan sus objetivos que se han planteado, pues. Y el único, el principal, pues es pasar este año lectivo y terminar como bachilleres, ¿sí? Jóvenes, el día de hoy vamos a tomar algunos temas, así que hoy yo les pido, de favor, que vayan anotándolos en una libretita para que ustedes no tengan problemas luego y, y no, y no se confundan, no tengan esa confusión luego, ¿sí? Voy a hablar un poco de tutoría y también voy a hablar un poco de lo que van a hacer, realizar en estas semanas, ¿sí? Primero que nada, ya ha habido algunas solicitudes y socializaciones dentro de lo que es autoridades, dentro de la institución, y nos han pedido muy claramente nos han pedido que por favor, todos los estudiantes, ya a ustedes se les dijo al principio cuando comenzamos clases que siempre tienen que estar encendida su cámara. Así que por favor, en este momento enciendan su cámara. Gracias, Lisette. Espero a los demás jóvenes. Si no encienden, no puedo proseguir. Gracias, Yami. Por favor, el resto. Somos 21 personas que estamos conectadas. Lastimosamente nos están pidiendo esto desde la institución, jóvenes, ¿sí? Desde la institución, debido a que hay muchos reclamos, hay incluso denuncias. Entonces, así como nos exigen a nosotros como docentes, también nosotros como docentes exigimos a ustedes como estudiantes. Entonces, por favor, encender sus cámaras, ¿sí? Encender sus cámaras, más que sea al principio, siempre enciendan sus cámaras en cualquiera de las clases, no solamente en la mía, jóvenes. Recuerden que yo como tutor estoy hablando en general, no solamente en mis clases, en general para todos. Entonces, sí les pediría que al principio de cada clase enciendan, ¿sí? Enciendan sus cámaras, se presentan con su docente y luego ya así, pasado unos 10 minutos, las apagan, ¿sí? No hay ningún problema. Y recordarles, jóvenes, que siempre ustedes deben estar en un lugar acorde al estudio, ¿sí? O sea, una sillita, una mesita y con su cuadernito al lado y tomando apuntes. Nada de estar acostado. Bueno, hay denuncias que se ha visto que están en otros lados, están en algunos negocios, no sé, atendiendo algunos trabajos. Entonces, eso no tiene nada que ver con la educación, jóvenes. ¿Sí? Entonces, eso se nos ha pedido muy claramente. Ha habido socializaciones este comienzo de año, entonces este comienzo de año, para este segundo quimestre y término de este primer quimestre, sí vamos a ser drásticos en esto. Yo como tutor sí voy a estar también cada vez pidiéndoles esto, no es por cansarlos, sino que también a nosotros nos piden esta parte, ¿sí? Entonces, por favor, como vuelvo y repito, siempre en cualquier clase, en cualquiera, no solamente en las mías, enciendan sus cámaras al principio y luego las apagan,
¿sí? Pasado 10 minutos, pasado 5 minutos, se las apagan nada más. Y recordarles que siempre cualquier docente puede pedirles a ustedes en cualquier momento que enciendan su cámara y si está en otro lado, simplemente le hará un informe y me reportará a mí. Entonces, por eso vuelvo y repito que siempre deben estar en un lugar acorde, ¿sí? Acorde al estudio, ¿sí? Si no tenemos un escritorio, si no tenemos una mesita, entonces buscarse en un ladito de la casa donde estemos acordes al estudio, ¿ya? Luego, bueno, veo aquí algunos, bueno, que sí me han ayudado con sus cámaras. Muchas gracias, jóvenes. Les agradezco bastante. Ahora sí, voy a compartir mi pantalla para poderles explicar lo que van a hacer en estas semanas y también de lo que se refiere el tema, el proyecto 3, y les puse que era igual al examen quimestral. Vamos a hablar un poco del examen quimestral, jóvenes. ¿Sí? Aunque no vamos a llamarle así por su nombre, vamos a llamarle proyecto 3, ¿sí? Entonces un ratito para compartir la pantalla que por aquí está y no me deja. Un ratito, por favor. Vamos a ver ahí. Por favor, me informan si están observando la pantalla. Sí, licenciado. Ya, muchas gracias, jóvenes. Entonces, miren, el tema en general de estas semanas, ya les voy a explicar por qué les digo de estas semanas y no le digo solamente de esta semana. De estas semanas es vectores, ¿sí? La representación y operaciones básicas vamos a ver el día de hoy, ¿sí? Algunos datos que ustedes ya vieron, este tema de vectores, vuelvo y repito, son temas que ustedes ya observaron en primero, bachillerato, está contemplado en su currículo. Entonces, nosotros como docentes ya sabemos que ya vieron estos temas. Simplemente en la tarde de hoy vamos a, como quien dice, a recordar un poco. Y si tienen algunas dudas de lo que son vectores, entonces el día de hoy vamos a aprovechar ese momento y ustedes me dirán, licenciado, ¿sabe que aquí no entiendo? ¿Qué es esto? Y bueno, siempre jóvenes preguntando siempre para cualquier duda que ustedes tengan, entonces también nosotros poderles ayudar, ¿sí? No tengan vergüenza, a veces ya ha habido juntas de cursos y a veces hay jóvenes que tienen bajas notas solamente por no preguntar. Entonces, jóvenes, pregunten, sean preguntones. Ya, este tema de vectores nace de este proyecto, ¿sí? De este proyecto que están ustedes viendo en pantalla, que lo estoy aquí poniendo, que es el proyecto 3, ¿sí? ¿Dónde sale este proyecto? Sale el Ministerio de Educación, vuelvo y repito, está en la página Recursos 2, ustedes pueden descargarlo cuantas veces sea, está aquí también está en el Microsoft Teams, entonces también pueden ustedes descargarlo. Si alguien tiene problemas, me dicen a mí para compartirlo, no hay problema. Este proyecto 3, jóvenes, ¿sí? Voy a hablar un poco de lo que va a venir con las demás materias, no solamente con mi materia. Si ya algún docente ya les adelantó un poco, pues bueno, sería bueno repetirles un poco para que ustedes tengan esas dudas despejadas y también yo como tutor también aprovechar el momento también para explicarles esto. Luego esto también va a ser solventado en una reunión con sus padres de familia, con sus representantes. Ya los voy a programar para esta semana. Entonces, esto de aquí, lo que les voy a explicar va a ser algo breve, ¿sí? Va a ser algo breve porque recuerden que tenemos todavía la materia de hoy día para explicarles, entonces va a ser algo breve que les voy a mencionar. Entonces, antes de empezar, me paso acá, antes de empezar, el proyecto 3, el Ministerio de Educación, pues, ha considerado que va a ser el examen quimestral para ustedes, ¿sí? O sea, ¿qué quiere decir esto? Ustedes recordarán que ya terminaron el parcial 1, ¿sí? El parcial 1 o estos parciales, este año lectivo, perdón, consta de 2 parciales. Cada parcial consta de 10 semanas cada uno, ¿sí? Entonces ya estamos al término del segundo parcial más claro. Y para que ustedes entiendan, se terminó ya el segundo parcial, ¿sí? Se terminó para todas las materias, no solamente para matemáticas e investigación, sino para todas las materias ya se terminó el segundo parcial. Ahora, esta semana, ¿sí? Estas semanas de aquí, vamos a trabajar solamente con el proyecto 3 y que es nada más que el examen quimestral, como antes lo llamábamos, examen quimestral. Voy a poner la siguiente diapositiva para que ustedes observen aquí.
Entonces, anteriormente se llamaba pues examen quimestral, pues la finalización del primer trimestre finaliza con el proyecto número 3, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Que todas las materias que ustedes ven, creo que son 14, 15, les van a enviar una sola actividad, ¿sí? Para que ustedes, esa actividad va a representar la nota del examen quimestral, ¿sí? La nota del examen quimestral. Esta semana, vamos a ver qué estamos en esta semana, que es del 11, termina el viernes 15, luego el 18 al 22, que es la próxima semana, solamente todos los docentes se van a enfocar en ustedes en solventar estas actividades de fin de quimestre, de finalización del primer quimestre, perdón, ¿sí? De finalización del primer quimestre. Luego, terminada estas semanas, ¿sí? Esas actividades, desde el 25, escuche bien jóvenes, desde el 25, 26 y 27 hasta el 27, se les pedirá a ustedes estas actividades con un cronograma, ya saben ustedes con horarios, yo los voy a poner ahí en el grupo y ustedes sabrán qué día tienen que presentar. Entonces, ustedes tienen todo el tiempo, digámoslo así, 2 semanas para realizar estas actividades del proyecto número 3, que en este caso se traduce en la finalización del primer quimestre, o como antes lo llamamos, examen quimestral. O sea, la actividad que les envía cada docente del proyecto número 3 es la nota del examen quimestral de ustedes de este primer quimestre. ¿Entendido ahí, jóvenes? ¿Sí me están entendiendo? Por favor. Sí, y dicen cómo se van a dar las evaluaciones. O sea, cómo van a ser. Las evaluaciones, claro, no va a ser una evaluación así como ustedes tenían anteriormente, que ustedes, ya saben, se les envía una hoja, ustedes la realizan o se les da presencialmente, como presencialmente, se les da una hoja y ustedes la realizan como examen y eso va a ser, no, eso se acabó debido ya ustedes ya saben a la pandemia que estamos viviendo. Entonces, ahora lo que van a realizar o lo que van a mandar cada materia, cada docente es una actividad, ¿sí? Una actividad cada uno, solamente una actividad y solamente esta actividad tiene que realizarse en una hoja, ¿sí? Si hay docentes que están mandando más actividades, ¿sí? En estas 2 semanas, ustedes tienen todo el derecho de comunicarme a mí como tutor para yo poder después hablar con el docente y preguntarles qué está sucediendo, porque a todos los docentes nos han dado esta misma capacitación y estamos hablando en el mismo lenguaje todos, ¿sí? Entonces, ustedes, como nos dice Lisette, ¿cómo va a ser la evaluación? La evaluación va a ser la actividad realizada ustedes en casa. Sí, el docente, por ejemplo, al día de hoy, yo, matemáticas, el que estoy docente Eduardo Quesada, les va a dar matemáticas, la materia de matemáticas, ya les voy a decir qué actividad va a representar para ustedes como examen quimestral. ¿Sí? Entonces, estas actividades ustedes las van a realizar solamente en una hoja y la van a presentar. ¿Sí? La van a presentar luego. Ya les dije en qué fechas, ¿sí? Las fechas que van a presentar estas actividades, pues, son desde el 25, 26 y 27. Va a haber un horario. Bueno, esto ya van a organizar las autoridades de cada uno de los del plantel, perdón, y nos darán a conocer a nosotros como tutores y luego yo les hago conocer a ustedes como estudiantes para que luego ustedes presenten el día que se les pida, ¿sí? Entonces, semana del 11 al 15 y semana del 18 al 22, ustedes van a estar realizando estas actividades. O sea, tienen libre. Nadie, absolutamente nadie, ni ningún docente puede estarles enviando otras actividades fuera de este proyecto número 3. ¿Sí? De este proyecto número 3. Claro, cada docente les enviará a ustedes cada actividad. ¿Sí? Voy a pasar a la otra diapositiva. Miren, el segundo quimestre comienza o inicia el 4 de febrero y concluye el 30 de junio. Miren, para que ustedes tengan conocimiento del 2021. Esta es la rúbrica para la evaluación de proyectos. Miren, aquí está la rúbrica. No sé si se verá bonito en sus casas. Bueno, espero que sí, por favor. Y como ustedes pueden ver, en el lado izquierdo, sí, en el lado izquierdo está asignatura 1, asignatura 2, asignatura 3, 4. Bueno, aquí iría es un ejemplo nada más. Aquí iría matemáticas, investigación, química, física. Bueno, todas las 16 o 15 materias que ustedes están viendo iría aquí en esta parte. Y aquí miren, en la parte derecha nos está diciendo el nivel de desempeño.
muy superior, superior, medio, bajo y no realiza. Sí, que es el siguiente, es esta la rúbrica para elaboración de proyectos. Miren lo que están viendo aquí en pantalla. Entonces, esto está puesto en las diapositivas, igualmente lo voy a compartir para que ustedes puedan observar en sus casas y puedan leerlos. Sí, entonces con esta rúbrica nosotros vamos a ustedes a calificarles su actividad que representa, su actividad del proyecto 3, que representa como examen quimestral para finalización de este primer quimestre. ¿Sí? Para finalización de este primer quimestre. Entonces, por favor, jóvenes, tenerlo muy en cuenta, ¿sí? Tenerlo muy en cuenta esta parte. Quería comenzar con esta parte para que ustedes tengan conocimiento que todas las materias en esta semana les van a enviar actividades del proyecto número 3 y eso representa su examen, su nota de examen quimestral. ¿Alguien me estaba a la mano? Dígame nomás. ¿Alguien me alzaba la mano? Disculpe que no le dejé hablar. Dice, Un increíble y delicioso sabor. Daisy, sí, creo que me quiere hablar. sí, Dígame, era Daisy. sobre lo que nos dijo que el proyecto que es de la finalización del trimestre tenemos que entregar del 25 al 27. Y en ese mismo... Daisy, discúlpame mucho. Pero lo que pasa es que no te escucho muy bien. Creo que es mi internet. Por favor, ¿puedes decirme de nuevo la pregunta? A ver, ahí. Daisy. ¿Sí me escucha, Lice? Sí, ahorita me conecté con datos. Realmente mi internet está muy bajo ya. Ahora sí te escucho, por favor. Ay, Elise, le preguntaba que si la entrega del portafolio es durante el mismo tiempo que se entrega la finalización del trimestre, o sea, el proyecto. Ah, ya, claro, muchas gracias. Exactamente, Daisy. Como ustedes, vuelvo y repito, ya el segundo parcial ha terminado. ¿Sí? Las actividades que ustedes han tenido hasta el momento, hasta ahí se les revisará el portafolio y las fechas que se va a revisar los portafolios, exactamente lo que nos dice Daisy, que son lo mismo para el proyecto número 3, que es el examen quimestral, que es fechas del 25 al 27. Entonces, en esas fechas, ustedes tendrán que presentar eh, de manera física, pues, así como se lo ha venido haciendo, pues, en el plantel, ¿sí? En el plantel. Entonces, eso sí, tenerlo muy en cuenta para el portafolio en este caso, del portafolio del parcial número 2 sería, ¿sí? De las actividades del parcial número 2. Dicen, y del parcial número 2 solamente son 8 semanas o ¿cuántas son? En este caso, pues, sería como las actividades terminaríamos con las actividades que les ha enviado cada uno de los docentes. ¿Sí? Por ejemplo, miren, matemáticas solo tenemos 3 actividades. Esas 3 actividades, yo solamente esas 3 actividades las voy a recibir. De las semanas, pues, serían 8 semanas, si lo contamos desde el 9 de noviembre que comenzó, serían 8 semanas, ¿no es cierto? Entonces, ustedes no tanto, bueno, cada materia pues manejará semanas, bueno, más bien les va a revisar cada actividad que les han enviado. Se las han enviado por semana, entonces serían 8 actividades. Si solo las han enviado, como en mi caso, matemáticas, yo les he enviado 3 actividades, entonces solamente 3 actividades les voy a revisar para este segundo parcial. ¿Sí? Entonces, más bien es por actividades que les han enviado cada uno de los docentes y les calificarán. Ya, Lice, gracias. Listo. Preguntas, jóvenes. No se queden con la duda. Pregunten nomás. Bueno, creo que no hay más preguntas. Entonces, continuamos. Continuamos entonces, jóvenes. A ver, voy a ver si es... Listo. ¿Están observando la siguiente diapositiva? Por favor, ¿me ayudan? Sí, Lice. Ya, muy bien, gracias. Ya, jóvenes. Entonces, ahora sí, Debbie ya ha explicado la parte anterior. Entonces, ahora sí entremos a lo que nos resta esta tarde, pues lo que son vectores. Sin antes mencionarles otra vez que va a haber una
va a haber una reunión de padres de familia, de representantes, donde voy a exponer esta parte que les acabé de decir, un poco más profundo, para que ellos lo tengan en presente y ustedes también pueden estar presentes ese día, para que ustedes también estén escuchando. Igual, ya les avisaré por el grupo qué día va a ser la reunión. Voy a buscar un tiempo pues oportuno donde no se choquen con las horas que van a tener ustedes. Eso sería en esta semana, ¿sí? Entonces, comencemos. Vectores, jóvenes. En lo que es vectores, la parte de vectores, el objetivo, ¿sí?, de esta tarde es reconocer los vectores como con los elementos geométricos, ¿sí?, en la dimensión o en una dimensión de doble dimensión, no en tres dimensiones. Vamos a hablar, solo en esta tarde vamos a hablar de doble dimensión. ¿Qué quiere decir? En un plano cartesiano. A eso me refiero con hablar con este término de aquí o esta partecita que dice R2, ¿sí? Eso es lo que vamos a reconocer, los vectores. Luego también tenemos otro objetivo, que es calcular el producto escalar entre dos vectores y la norma de un vector para determinar la distancia entre dos puntos A y B, igualmente en un plano, como la norma del vector. Entonces, eso vamos a tratar el día de hoy, jóvenes, para que lo tengan ustedes muy en cuenta. ¿Qué es un vector? ¿Sí? Un vector es un segmento orientado. ¿Qué quiere decir un segmento orientado? Una línea recta, ¿sí? Una línea o un segmento de línea en cuanto a lo que se refiere en matemáticas. Recuerden, nosotros vamos a hablar de vectores en lo que se refiere a matemáticas, porque vectores ustedes también lo han visto en lo que es física, pero nosotros en este caso, pues como nos pertenece a la materia de matemáticas, vamos a hablar un poco de matemáticas, que es lo mismo, ¿sí? Que es lo mismo, no tiene nada que ver, no tiene nada diferente, entonces es lo mismo que vamos a tratar este día. Entonces, un vector es un segmento orientado, ¿sí? Un segmento orientado es justamente lo que están viendo ustedes en pantalla, ¿sí? Una línea, ¿sí? Una línea, y queda perfectamente definido cuando de él indicamos un origen o punto de aplicación, una dirección, un sentido y un modo. ¿Qué quiero decir con esto? Que un vector siempre está acompañado de, o siempre irá involucrado estos cuatro puntos que están aquí, o cuatro conceptos que están aquí. ¿Ya? Sí, siempre va a estar acompañado pues de su módulo, de su sentido, de su dirección y de su punto de origen que se trata en lo que es en física se lo utilizan los vectores para demostrar la fuerza. En física que dígame. No se le escucha bien, dicen, se le escucha entrecortado. Dígame. No se escucha nada, Licen. ¿Preguntaba algo? No se escucha nada, Licen. No escucho nada. Bueno, no creo que se me fue la compañera. ¿Sí me están escuchando, jóvenes? ¿Sí me escuchan fuerte y claro? ¿Me escuchan fuerte y claro? Sí, está entrecortado. ¿Sí me escuchan? No, Licen.
Se están recortando la voz. Ahí, ¿sí me escuchan? Se le escucha como muy lejos, dice. ¿Está muy lejos? Creo que su internet dicen que no se le escucha bien. Así es, sí, es verdad. Lamentablemente no está muy bien el internet. Voy a ver si me pongo un poquito más acá, a ver si me escuchan. A ver, buscar el ladito. Ahí, ¿sí me escuchan? Sí, ahí se escucha mejor. Ya, gracias, jóvenes. Lamentablemente el internet está un poco bien, más claro, demasiado lento. ¿Sí me escuchan ahí fuerte todos? Por favor. Sí, Lisa. Ya, ya, chicos, muchas gracias. Entonces, le vuelvo y repito, jóvenes, entonces un vector siempre va acompañado de su punto de aplicación, su dirección, su sentido y el módulo, ¿sí? El punto de aplicación, pues, son las coordenadas en el plano cartesiano, o sea, de dónde se origina este vector, ¿sí? ¿De dónde se origina? Recuerden que en un plano cartesiano siempre se maneja puntos, ¿sí? Puntos coordenados. Entonces, a eso le llamamos el origen en un vector. Recuerden que estamos hablando de este tema de vector, entonces a eso le llamamos el origen. La dirección, ¿sí? La dirección del vector no es más que la recta sobre la que se encuentra ese vector. Ustedes pueden darse cuenta aquí en la pantalla, ¿sí? No sé si me están observando. Eh, Está un vector, ¿sí? En color azul, ¿sí? En color azul. En este caso, su dirección o su recta donde se encuentra aquí el vector es exactamente esta que estoy aquí subrayando, ¿sí? Entonces, en esa parte, ustedes pueden ver que a esa recta está en forma ascendente, digámoslo así, ¿no es cierto? Entonces, a esa le llamamos dirección y está más claro inclinada. Entonces, a esa le llamamos dirección, dirección del vector. El sentido, el sentido de un vector no es más que la flechita donde apunta este segmento orientado, este vector, que en este caso, como ustedes están viéndolo aquí en pantalla, está viéndolo ustedes en flechita verde. ¿Sí? Entonces, en este caso está apuntando hacia arriba de una forma ascendente el sentido. ¿Sí? El sentido. ¿Hacia dónde va este vector? A eso le llamamos sentido. Esto también podría cambiar, podría ser un sentido opuesto, donde esta flechita podría ir al otro lado del vector, ¿sí? Entonces, al otro lado del vector también sería otro sentido, sería un lado opuesto, incluso en ese caso, pues le llamamos que el vector es negativo. Bueno, ya vamos a ir viendo poco a poco esta parte. Y luego tenemos el módulo, ¿sí? El módulo es lo que mide el vector. A este módulo, en algunos autores, se le llama o tienen otros nombres. También lo conocen con norma, sí, al módulo lo conocen con norma, también le conocen como longitud. Entonces tiene algunos, bueno, en este caso 3 nombres para llamar a la misma cosa, ¿sí? Al mismo concepto. Entonces, si hablamos nosotros de módulo, ustedes se acuerdan que es sinónimo de un vector, claro, hablando de un vector, sinónimo de lo que es longitud, sinónimo de lo que es norma. Entonces todo lo mismo son sinónimos para llamar lo mismo. Pero ¿qué quiere decir el módulo? Es lo que mide el vector, ¿sí? Entonces puede haber varias unidades, ¿sí? En este caso, si hablamos de matemáticas y si estamos hablando de un plano cartesiano, vamos a medirlo, o lo que mide o su medida va a ser los metros, centímetros, kilómetros, ¿sí? En cambio, si hablamos de un vector fuerza, ahí hablamos de newtons, lo que hablaban ustedes o lo que ustedes han visto en física. Entonces ustedes, este módulo tiene sus, digámoslo así, sus magnitudes. Y lo que es matemáticas, pues hablaremos siempre de lo que es en unidades, o si no, en centímetros, en metros o en kilómetros, según el caso, según el problema que tengamos nosotros que investigar o que resolver. ¿Sí? ¿Sí me están escuchando, jóvenes, o ya se fueron, o ya me fui vuelta? Sí, se escucha, Lisa. Ya, muy bien, muchas gracias. ¿Preguntas hasta ahí, jóvenes, sobre vector?
¿Preguntas hasta ahí? Alex, Lizano, Ninguna pregunta, Liz. no hay ninguna pregunta. Ya, muy bien. Ya luego pregunto yo. Listo. ¿Cómo son las formas de expresar un vector? ¿Sí? Existen dos, ¿sí? Existen dos, que son la forma gráfica y la forma, en este caso, de llamada como vector, ¿sí? Como vector o analítica. Vamos a ver la primera, la forma gráfica. Como ustedes pueden observar, ¿sí? Aquí tenemos un plano cartesiano, ¿sí? Un plano cartesiano. Ya saben ustedes, eje X, eje Y, y tenemos un vector, ¿sí? Un vector. El vector se lo denota, o su forma de expresar siempre va a ser con una letra, ¿sí? Con una letra, en este caso V, que quiere decir vector, ¿no es cierto? Que es la primera letra del vector, y siempre acompañada con una flechita arriba, ¿sí? Con una flechita que siempre apunta hacia la derecha, ¿sí? La que estoy aquí encerré, ¿sí? La que encerré aquí en pantalla, observen, mire. Entonces, a esa forma es de expresar, o más claro, de cómo escribir un vector, ¿no es cierto? De diseñar o de, en este caso, de representar un vector en su forma de matemática, ¿sí? Más su forma matemática. En la forma gráfica, ustedes pueden observar en el plano cartesiano. Miren, el plano cartesiano está con su punto de aplicación, ¿sí? Que sería el punto de aplicación o origen, sería el 0,0. Comienza en el plano cartesiano, pues corresponde al punto 0,0. Luego tenemos la dirección, ¿sí? ¿Qué era la dirección? La dirección es, en este caso, la línea donde se encuentra ese vector. En este caso se está encontrando en una línea inclinada, ¿sí ven? Con inclinación de 38 grados. Siempre se le da esa forma de calcularlo, siempre comenzando desde el eje X, se lo mide, ¿no es cierto?, en grados, hacia donde está el vector. En este caso está con 38 grados, ¿sí? Que comenzaría desde 0 grados a 38 grados. Al fondo pueden ustedes observar que hay un graduador, ¿sí? O un transportador también. Ahí ustedes pueden observar. Sentido del vector, ¿sí? El sentido del vector es la flechita donde apunta ese vector. En este caso está yendo ascendentemente, ¿sí? Ascendentemente. O también podemos decir lo que está yendo hacia la derecha, ¿sí? Hacia la derecha también habrá casos donde se observe al contrario. El módulo, o también llamado longitud, o también llamado norma, es de 0,4 centímetros. Miren, aquí estamos hablando de centímetros, ¿sí? De centímetros. Luego, para calcular este es 11,4 centímetros, se puede uno valer de una regla, ¿no es cierto? O si no, también de una fórmula. Aquí he puesto al fondo una regla, ¿sí? Numérica, ustedes pueden observar ahí, y justamente está con 11,4 centímetros. Vuelvo y repito, aquí también podemos calcular con una fórmula que sería la fórmula del módulo, o de la norma, también que vamos a ver luego, ¿sí? Entonces, esta es la primera forma de expresar el vector, que es de forma gráfica. Y también la otra forma, miren, aquí otra vez les recalco la forma que ustedes están viendo aquí, que estoy encerrando, otra vez lo voy a encerrar ahí, doble vez lo voy a encerrar para que ustedes observen, miren, observen en la pantalla. Ustedes pueden observar ahí que está acompañado de números, entre paréntesis, sí, y una letra ahí que apunta, ¿no es cierto? Entonces, esa es la forma analítica o matemática de expresar este vector. Y ustedes dirán, ¿de dónde salió ese 9 o de ese 7? Ustedes, como ya tienen conocimiento de estos vectores, a este 9 y a este 7, pues le llamamos, tiene otro nombrecito, cada uno de ellos se llaman componentes del vector. Luego vamos a ver de dónde salen estas componentes. Entonces, estas son las dos formas, ¿sí? Estas son las dos formas de expresar un vector, ¿sí? De expresar un vector, que es de forma gráfica o de forma analítica o matemática, también que le llamamos, para expresar un vector. Existen tipos de vectores y tienen sus nombres. Tenemos los vectores equivalentes o también llamados equipolentes. ¿Qué son ellos o cuáles son estos vectores? Son aquellos que tienen la misma dirección, el mismo sentido y el mismo módulo. Miren, todos estos vectores, vector 1, vector 2, vector 3 y vector 4 tienen la misma dirección. Sí, recuerden de cuál era la dirección, el mismo sentido. La dirección era aquella, que era la dirección, la línea donde está conformado, donde está puesto este vector,
El sentido, pues estamos viendo que es ascendente, ¿sí ven? Ascendente. Y el módulo, pues lo que mide. Todos, al parecer, todos miden iguales. Entonces, cuando ustedes tienen vectores con la misma dirección, el mismo sentido y el mismo módulo, decimos que son equivalentes o equipolentes. Y también existe otro tipo de vectores que son los que más se los utiliza, ¿sí? O más claro, más se los ve, ¿sí? En lo que es matemáticas y bueno, también en lo que es física, que es los vectores concurrentes. Sí, los vectores concurrentes son aquellos que tienen el mismo origen, sí, el mismo punto de aplicación. Recuerden el origen, que es el punto de aplicación. A estos les llamamos vectores concurrentes. Miren, vector 1, el que están viendo con color negro, sí, observen, miren la pantalla. Vector 2, color verde. Vector 3, color rojo. Y vector 4, color azul. Están partiendo del mismo punto, sí, de un mismo origen. A estos les llamamos vectores concurrentes y obviamente en matemáticas tienen otro nombre. Siempre les cambian de nombre, pero bueno. A estos vectores también les llaman vectores posición, ¿sí? Vectores posición. Entonces, ustedes ven en los libros de matemáticas, hablan de vectores posición, ustedes se acuerdan de que son aquellos vectores que tienen el mismo origen o punto de aplicación. Y también son llamados concurrentes, ¿sí? Concurrentes. ¿Preguntas hasta ahí, jóvenes? No hay preguntas, pregunto. María Costa, buenas tardes. Buenas tardes, dice Mande. Muy buenas tardes, María. María, ¿cómo se le llama también al módulo de un vector? María la una, María las dos. ¿Cómo se llama María? ¿Cómo se le llama también al módulo? Al módulo de un vector. Tiene varios nombres. ¿Cómo se le llama? ¿No? A ver, Lisette. Chamba. A ver, por ahí me hizo la mano Daisy. A ver, Daisy, te escucho. Longitud o norma. Eso, ya. Muy bien, miren. Entonces, al módulo también se le llama como norma o como longitud o como módulo. ¿Sí? ¿Qué es esto del módulo? No es más que cuánto mide este vector. ¿Sí? Como vuelvo y repito, puede ser medido en centímetros, metros o kilómetros, o si hablamos de fuerza, el vector es fuerza, pues puede ser en newtons. También hay el vector velocidad, que se lo mide en, ya se acuerdan ustedes, en metros sobre segundos o kilómetros sobre metros. Bueno, nos metemos un poco de difícil, pero entonces, esto es el vector. También existen tipos de vectores. ¿Cuáles son esos tipos de vectores? A ver, Jean-Pierre López, muy buenas tardes. Sí, dígame, Lice. ¿Cómo está, Jean-Pierre? Muy buenas tardes. ¿Cuáles son esos tipos de vectores? ¿Cuándo más teníamos? Disculpe, Lice, ¿puede repetir? Ya, ¿cuáles son los tipos de vectores que hemos visto? Hay vectores y vectores que hemos visto hasta ahora. Lice, no se le logra entender. No se me logra entender. Se entrecorta. Ok, a ver, ¿todos no me logran entender? No, se está entrecortando, Luis. No, Lisa no se las logra entender. ¿No? Ya, listo. Se está Déjame ver si pegando, me... se distorsiona. Todos hablan, no les escucho. Dígame, Yami. Yami me quería hablar algo ahí. Es que Lisa se distorsiona mucho su voz y no logro entenderle. Alicia me preguntó que cuántos tipos de vectores hay. Eso, muy bien. Ya, lo que le preguntaba a sus compañeros era cuántos tipos de vectores hay. Entonces, miren,
les veíamos que eran los equivalentes o los equipolentes, que son la misma dirección, el mismo sentido, módulo también, que tienen igual. A eso les llamamos equipolentes o equivalentes. Y también tenemos los concurrentes, que también tienen otro nombre, que son el vector posición, ¿sí? Entonces, miren, todos estos son los tipos de vectores que hemos visto. Tenerlos muy en cuenta porque en base a esto van a ser las actividades que les van a pedir a ustedes, o se les va a pedir a ustedes para que realicen, ¿sí? Luego, bueno, espero que me estén escuchando ahí bien, ¿sí? Para pasar al próximo tema. ¿Sí me están escuchando ya bien? Sí, Lisen. Sí, Dale. sí, me escucha. Vamos con suma de vectores, ya sabiendo nosotros lo del módulo, de la dirección, del sentido, de los vectores, ¿no es cierto? De sus componentes también, del vector, de la forma de cómo se lo representa. Entonces, ahora sí, y también sus tipos de vectores, ¿sí? Entonces, también vamos a hablar un poco de operaciones, pero solamente vamos a hablar esta tarde de la operación de suma, que es la actividad que les pide. Para sumar vectores, ¿sí? Vectores posición o vectores concurrentes, como ustedes están viendo ahí en pantalla, que tienen la misma dirección y sentido, existen varios métodos, ¿sí? Pero vamos a ver solamente los dos que más se utiliza, que es el método gráfico y el método analítico, ¿sí? El método gráfico y el método analítico. Y dentro del método gráfico existen varios métodos más, pero bueno, no vamos a ahondar mucho en ese tema, porque vuelvo y repito, pues son los medios como estamos, que se cortan y todo, entonces vamos a hacerlo algo más resumido y también para que ustedes puedan realizar su trabajo. Entonces, la suma de vectores posición o vectores concurrentes, pues ustedes tenemos un ejemplo aquí, miren, observen el plano cartesiano de la izquierda. Existen dos vectores, vector 1, que es el verde, el color verde, y el vector 2, que es el color negro. El vector 1, ¿sí? Está graficado, como ustedes pueden ver aquí, está en una gráfica, ¿sí? Y el vector 2 también igual en el plano cartesiano. Y debajo tenemos de una forma analítica con sus componentes. Tenemos el 3 y el 2 componentes, ¿no es cierto? Y también tenemos componentes del vector 2, que es el 6 y el 4. Pero ustedes se preguntarán cómo salieron eso. Entonces, vamos a ver. ¿Cómo salen las componentes de un vector? Simplemente de sus ejes, eje X y eje Y, en un plano cartesiano. El componente en X3 es veámoslo, aquí ustedes pueden observar, comienza el punto de aplicación del vector número 1, recuerden que es el vector verde, comienza, observen, miren la pantalla, comienza desde el 0, ¿no es cierto? Luego va el 1 y luego va el 2 y termina en el 3. ¿Sí ven? Termina en el 3. Entonces, la componente para el vector o componente en X del vector es 3. Entonces, siempre se lo pone al 3, como estábamos viendo, observando en la parte, o en una forma analítica, estamos observando abajo, en una forma analítica, como lo representamos, 3. Y el 2, asimismo, en cambio, es el componente en Y, que sería la parte del eje Y. Veámoslo hasta dónde termina el vector. Entonces, miren, comienza desde el 0, 1 y termina su flechita, o en este caso, el término de su vector termina en el 2. Entonces, como ustedes pueden ver, es hasta el 2 el componente en Y. Entonces, por eso se lo representa de una forma analítica, matemática, al vector número 1 igual, entre paréntesis, 3,2. Pero no olviden de esto, no es que es un punto el 3,2, no. No estamos hablando de puntos en plano cartesiano, estamos hablando de vectores. Entonces no lo vayan a tomar como un punto. Ustedes dirán, ah, no, es el punto que es el 3,2 que termina ahí la flechita. No, no es así tan fácil, sino más bien véanlo como un vector, donde existen 3 espacios en lo que es el componente en X y 2 espacios en lo que es el componente en Y para el vector número 1. Vamos a ver el vector número 2. El vector número 2 coincide con el mismo punto de origen. Y ustedes ven ahí el punto de origen comienza en 0,0, ¿no es cierto? Y termina, vamos a ver, en la componente en Y termina en 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, son 6 espacios de componente en X, ¿sí? En X, para el vector número 2. Por eso está ahí el 6 en la forma matemática, ¿sí? Que estamos viendo, la forma analítica que estamos viendo aquí, el que estoy subrayando aquí, ¿sí? Observe, mire. Entonces, y luego en el vector número 2, ¿de dónde salió ese 4? ¿Sí? Que está en la componente Y, así mismo, de los espacios
o en este caso de la longitud que está en el eje Y para que conforme el vector número 2. Entonces sería 1, 2, 3, 4. Entonces este 4 llegaría y ese sería el componente en Y del vector número 2. Entonces, los números que ustedes están viendo se les llama componentes siempre en un vector, ¿sí? Componentes que no es más que los números que están conformados en cada uno de los X de cada uno de los vectores, ¿sí? A estos dos vectores se los puede sumar, ¿sí? Se los puede sumar. ¿Cómo se los suma a estos vectores? Simplemente trasladando, ¿sí? Trasladando los vectores con su misma dirección y su mismo sentido, sin cambiarle la dirección y sentido, a la punta del próximo vector. ¿Qué quiero decir? Este vector que estamos viendo aquí, este vector verdecito, yo lo puedo trasladar a la punta del vector número 2, ¿sí? Trasladar quiere decir cambiar o moverlo a la punta número 2, donde coincide su punto de aplicación con la flechita, ¿no es cierto?, del vector 2 al término de la flechita. Entonces, ustedes pueden observar en la siguiente gráfica, en la gráfica de la derecha, que se hace exactamente eso. En este caso lo está tapando esta flechita verde, perdón, amarilla, que no se la puede observar a la flechita verde, o al vector número 1, no se lo puede observar, está tapado ahí con la flechita amarilla, ¿sí? Esa es una forma de representarlo, ¿sí? De representarlo gráficamente. Leamos un poco. Dice, el vector resultante R, si es el que están viendo ustedes en pantalla, que es de color amarillo, R tiene la misma dirección y sentido y su módulo es la suma de los dos módulos, ¿sí? Entonces pueden observar que este vector amarillo se engrandeció, ¿no es cierto? Obviamente se va a engrandecer. ¿Por qué? Porque hemos puesto un vector más sumado al vector número 2 y obviamente va a ser un poco más grande. Entonces, este vector R, miren, lo han llamado R por ser resultante, ¿sí? De R, tiene de medidas, o más claro, sus componentes son 9,6, ¿sí? Son 9,6. ¿Por qué? Vamos a ver. Si nosotros contamos desde el 0, ¿sí? En el plano cartesiano, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¿sí? En el eje X o en la componente en X, y 6, ¿sí? 6 espacios en la componente en Y. Entonces, la resultante de este vector, ¿sí? De este vector gráficamente, si una suma gráficamente de estos vectores, la resultante sería 9,6. También existe otra forma de sumar vectores, que es una forma matemática. Miren, aquí podemos ver los pasos de dónde salió. Miren, la suma de vectores de posición, pues el paso número 1, situamos el vector, en este caso B1, sí, vector número 1, a continuación del vector número 2, miren, o puede ser o viceversa, también puede ser el vector número 1 primero y luego el vector número 2. Ese es el primer paso para la suma o para una suma gráfica de vectores, ¿ya? Y luego el paso número 2, trazamos un vector que va desde el origen de ambos al extremo del último, ¿sí? Desde el origen de ambos vectores al extremo del último vector. Entonces ese nos da el resultante que sería 9,6. Una forma matemática, es la otra forma para sumar vectores, es la siguiente, miren, la que estoy aquí encerrando, mire, observe, es la forma matemática, miren, ponemos un vector, ¿sí? Un vector 3,2, el vector número 1, colocamos encima, ¿no es cierto? En la parte de arriba, 3,2, y luego exactamente el vector número 2, colocamos en la parte de abajo, ¿no es cierto? Con 6,4, y sumamos, tal como nos ha enseñado en la escuelita, recuerden, la suma. Entonces, sumamos componente con componente. Si del vector 1 la componente de X es 3, sumamos con la componente del vector 2 en X mismo, que es 6. Entonces, 3 más 6 sería 9. Y la componente en Y también sumamos con su componente, ¿sí? Correspondiente. En este caso, Y, que sería en vector 1, la componente en Y sería 2. Y en el componente en Y, en el vector 2 es 4, entonces 4 más 2, perdón, 2 más 4, que sería aquí, sería 6. Bueno, al revés también igual sería 6. Entonces, miren, coincide este resultante de la forma matemática, ¿sí? Coincide con la forma gráfica, miren. Si nosotros vemos el vector, es en una forma gráfica es R,9,6 y también de una forma matemática 9,6. Entonces,
Ustedes tienen dos caminos para realizar lo mismo. La suma puede ser de una manera gráfica o de una manera matemática, ¿sí? O aritmética o analítica también que les llaman. Entonces, para sumar vectores. Preguntas, jóvenes, hasta ahí. No, Licen. Ya, listo, muy bien. Luego aquí tengo otro ejemplo. Bueno, no voy a ahondar mucho debido al tiempo, jóvenes. Entonces no voy a ahondar mucho. Les voy a dejar nomás para que ustedes puedan observar. Como ustedes pueden ver aquí también hay dos vectores, B1, B2, ¿no es cierto? Luego se los coloca, bueno, aquí están los pasos. Miren, aquí les he dejado los pasos para que puedan ver. Y una forma matemática también ustedes pueden observar aquí. Ya, pueden observar aquí. Cómo lo han sumado a estos vectores. Miren, recuerden que aquí, observen aquí el vector B1 está con otro sentido, está con un sentido descendente o yendo hacia la izquierda, digámoslo así. Y por ende, sus números son negativos, miren, -3 y -2. Solamente eso quería dejarles claro para que ustedes puedan observar, ¿ya? Entonces, esto es la suma de vectores, jóvenes, ¿sí? Suma de vectores. Aquí están, miren, aquí hablamos un poco de componentes de vectores. Miren, aquí las componentes están en BY y BX de este vector, que es el vector 8,5 o el amarillo que ustedes están observando aquí. Entonces, miren, aquí han salido su componente en BX, que sería el 8, y lo ponemos en su respectivo lugar, ¿no es cierto?, en un vector, que sería esta parte de aquí, ¿no es cierto? Y la componente en BY, que sería hasta el 5, que sería también su correspondiente, que sería 5. Entonces, por ende, a este vector es el vector V es igual a 8,5, que son los componentes del vector. Entonces, una forma gráfica la estamos viendo y una forma matemática, que siempre se analiza las dos partes. También existe el módulo o norma de vector, ¿sí? O sea, la fórmula para calcular esa longitud de un vector, ¿sí? Esa longitud de un vector. Recuerden que el módulo es lo que mide el vector, ¿sí? Lo que mide. También el módulo se lo llama norma, como dijo su compañera, o también se le llama longitud. Entonces, la fórmula de este módulo sale del teorema de Pitágoras, ¿sí? Del teorema de Pitágoras, que es justamente la que estoy encerrando aquí, miren, observen. Es la segunda que está aquí abajo, donde dice que el módulo, miren, el módulo se representa de esta fórmula. En otros autores a veces le ponen doble barrita aquí, una doble barrita, pero en este caso solamente está una sola, no hay ningún problema, pero se sobreentiende que es el módulo. Así, de esta forma, se representa un módulo de un vector, que es igual a la raíz cuadrada del cuadrado de cada uno de la suma del cuadrado de cada uno de sus componentes, como nos dice el teorema de Pitágoras. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto? Veamos el ejemplo de este vector de aquí, que es el vector 8,5. Vamos a sacar el módulo o la longitud de este vector. Entonces, miren, en este caso, este vector está trasladado acá, ¿sí? Como ejemplo, les he puesto acá. Y es el vector, la componente en X es 8. Entonces, aquí, como ustedes ven en la fórmula, dice Bx, componente en X, 8 al cuadrado, ¿sí? Lo voy reemplazando nada más en la fórmula. Y luego la componente en Y, que es 5, 5 al cuadrado. Entonces, la suma de 8 al cuadrado más 5 al cuadrado nos da 89. Luego tenemos raíz cuadrada de 89. Recuerden, vamos a utilizar la calculadora para ayudarnos y nos da 9,43. Entonces, el módulo de este vector, del vector anterior de este 8,5, el módulo, sería como respuesta 9,43. ¿Sí? 9,43. Entonces, miren, este es el módulo o la fórmula para sacar el módulo de un vector. Miren, y si nosotros utilizamos una regla, ¿sí? Una regla, ¿sí? Numérica, podemos observar y medir desde el 0, podemos observar que es exactamente 9,43. ¿Sí? 9,43. Si lo hacemos a escala, claro, también en nuestro cuaderno nos va a salir lo mismo, 9,43. Listo, jóvenes. Esto era lo que les quería traer esta tarde. ¿Alguna pregunta hasta ahí, jóvenes, sobre el módulo? ¿Preguntas, jóvenes? No, Licen. ¿No? Listo. Ahora lo que van a realizar ustedes, miren lo que he puesto aquí como título, actividad de fin de primer quimestre de matemáticas. Aquí les he puesto la fecha de entrega del 25 al 27 de enero. Esto es lo que les voy a poner ya mismo en el grupo.
Y aquí miren, muy importante esto, lo que estoy ahí cerrando. Proyecto número 3 es igual al examen primer quimestre, ¿sí? Entonces, esta actividad que les voy a poner aquí es lo que van a realizar ustedes. ¿Qué es lo que van a realizar? Van a leer primero, ¿sí? Miren lo que dice aquí, lo que debo realizar. Van a leer primero el siguiente artículo, este artículo de aquí, que consta de 1 hoja y media, donde nos habla del cambio climático, o más claro, del índice de riesgo climático de los 10 países, con más riesgo de este cambio climático que existe en nuestro planeta Tierra. Entonces, miren, aquí están los 10 países, ustedes van a leer esta parte. Miren lo que nos dice aquí incluso, leer el siguiente artículo y discútelo con tus familiares y amistades, ¿sí? Entonces quiere decir que lo van a leer minuciosamente. Ya, listo. Terminan de leer esto. El punto número 2 que van a hacer ustedes es ubicar los 10 países más amenazados por el calentamiento global en una mapa mundi a escala y dibujar vectores posición o también llamados concurrentes desde el Ecuador hasta los diferentes países. Y luego lo van a exponer en su museo en casa. En un museo, bueno, ustedes buscarán la forma de exponer. Las fotografías de esta exposición tienen que añadirlas al trabajo, si es posible. No es necesario, no les estoy diciendo es obligatorio. Si es posible, para que se vea un poco bonito, pueden anexarlo. Si no, no hay problema. Y el punto número 3, traza un plano cartesiano con origen en el Ecuador. Escucharán bien, traza un plano cartesiano con origen en el Ecuador y determina el vector suma resultante de manera gráfica y analítica. Miren, aquí les está hablando de un vector suma, pero yo nomás les voy a pedir que lo analicen de manera analítica, no van a hacer la forma gráfica. Escucharán bien, pues no vendrán con el licenciado está muy difícil, que no podemos hacer, no. Estoy diciendo de la manera más fácil para ustedes, les he buscado, que lo hagan de forma analítica, o sea, van a coger los vectores y lo van a hacer de una forma analítica, ¿sí? Esto es lo que les pido yo como examen quimestral, ¿sí? Recuerden que este es el tema, ya esta es actividad ya para examen quimestral. La primera parte no es necesario que lo pasen en la hoja que me van a entregar, solamente tienen que entregarme una sola hoja. No es necesario que lo pasen a esto. Simplemente lo que les voy a revisar es el punto 2 y el punto 3. Nada más. ¿Sí? Entonces no es necesario que pasen el siguiente. Les he puesto aquí la rúbrica para evaluar el proyecto quimestral para que ustedes puedan darse cuenta cómo voy a calificar esta actividad de aquí. Entonces ustedes pueden darse cuenta, la leen en su casita y ahí ya les he puesto al final la rúbrica. ¿Sí? Me regreso a las diapositivas para que ustedes puedan observar. Por aquí les he puesto un ejemplo, miren, de lo que van a realizar. Entonces, miren, en el primer punto ustedes les piden ubicar los 10 países más amenazados por el calentamiento global. Entonces, miren, en un mapa mundi. Va a depender mucho del mapa mundi que ustedes lo van a realizar a escala, ¿sí? Puede ser dibujado o puede ser simplemente, no sé, lo buscan en internet y lo ponen y van realizando los vectores, no sé. O pueden comprarse un mapa mundi y lo hacen ahí. Ya depende de ustedes, de su creatividad, cómo lo van a realizar, ¿sí? Miren, aquí he puesto 2 ejemplos. Un mapa mundi de esta forma, miren, en la forma izquierda, en la parte de la izquierda, miren, observen la pantalla. Y un mapa mundi de la otra forma, pues miren, donde en este caso Oceanía está todo hacia el lado derecho. En cambio, en el primero está Oceanía al lado izquierdo. Entonces va a depender mucho los vectores de cómo ustedes lo tomen. Ahí les he puesto 2 ejemplos para que ustedes puedan ver que no hay ningún problema qué mapa mundi ustedes escojan. Simplemente lo que voy a revisar son los vectores concurrentes a los vectores posición que van a realizar, ¿sí? Y miren, la longitud o el módulo de cada vector les he puesto en cada uno de los vectores. Miren, por ejemplo, de Ecuador a Alemania, 10.065 kilómetros tiene de longitud o de módulo del vector. Entonces, ustedes también lo mismo pueden hacer. Entonces, es un ejemplo nada más de lo que van a realizar ustedes. No estoy diciéndoles que copien de aquí mismo. Cuidado. Sí, cuidado con esa parte de estar copiando lo mismo en lo que respecta a estos ejemplos, ¿sí? Ya voy a tomar en cuenta muy bien la creatividad de ustedes. Y en el punto número 2 dicen que tracen un plano cartesiano con origen en el Ecuador y determinen el vector suma resultante de manera gráfica y analítica. Miren, entonces aquí también igualmente les he puesto 2 ejemplos que dependen mucho del mapa mundi que ustedes van a escoger y de la escala que van a escoger. Puede ser, por ejemplo, una escala de 1 centímetro. Los puntos, cada uno de estos puntos van a cambiar. No va a ser exactamente lo mismo que van a realizar ustedes.
En este caso yo le he puesto, miren, en el primer mapa mundo yo he cogido 1 centímetro. En el segundo, en cambio, he cogido 2 centímetros y me ha cambiado bastante. Entonces, ustedes va a depender mucho de dónde tomen o cómo cojan la escala de 1 centímetro, de 2 centímetros, de 5 centímetros. Va a depender mucho las variantes del vector. Eso, jóvenes, es lo que van a realizar ustedes como examen quimestral. Esta semana les he puesto esta parte. La otra semana también vamos a resolver dudas si tienen de esta actividad y preguntas también. Preguntas, jóvenes. ¿Saben qué? Les tengo una pequeña sorpresa. Preguntas, jóvenes. Jóvenes, preguntas, o si no, damos por terminado. ¿Sí me escuchan o no me escuchan? Sí, Licen. No hay ninguna pregunta. Ya, muy bien. Muchas gracias. No hay, creo que preguntas, entonces, todo lo que hemos visto esta tarde. Entonces, les agradezco mucho la atención prestada. Y la próxima semana, cualquier duda, igualmente voy a hacer una videollamada y ustedes me dirán si tienen algunas dudas. La descarga de la asistencia ya la estoy realizando en este momento. Recuerden, jóvenes, que esto es automático, es lo que les puse en el grupo. Los archivos ya los voy a poner en el grupo para que ustedes lo tengan. Eso, jóvenes. Conmigo, que tengan una excelente tarde. Gracias, Hasta luego, Lisa. Licen. Gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, Licen. Hasta luego. Luego. Hasta luego, Licen.